Son las 7 de la mañana con 22 minutos. El Ecuador se alista a restablecer la cooperación con los Estados Unidos para la vigilancia de sus costas. Para este jueves se prevé un vuelo inaugural. Con la llegada al Ecuador del avión Lockheed P-3 Orión, perteneciente al Departamento de Protección de Fronteras y Aduanas de los Estados Unidos, todo está listo para la reanudación de la vigilancia de las costas y zonas de frontera del país. La aeronave de última tecnología tiene la capacidad de realizar tareas de interdicción de drogas y misiones de vigilancia aérea. Su arribo al Ecuador responde a un convenio entre el gobierno del presidente Lenín Moreno y los Estados Unidos. El vuelo inaugural está programado para este jueves y en este participará la nueva ministra del Interior, María Paula Romo. La operación se desarrolla luego de 9 años de la finalización de las operaciones del denominado FOL, o puesto de avanzada instalado por los Estados Unidos en la base de Manta, gracias a un convenio que se extendió durante una década y que arrojó importantes decomisos de droga, pero que coincidió con la vigencia de la Constitución 2008, en la que se establece la prohibición del establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares. Néstor Aguilera, Telediario. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. Se encuentran aquí, como lo anunciamos más temprano, Wagner Bravo, general, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y Leonardo Jaramillo, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales y de la Universidad de las Américas. Gracias por aceptar esta invitación. Y vamos a hablar precisamente acerca del tema abordado por la nota previa. Sin embargo, yo quiero aprovechar brevemente, si me permite Leonardo Jaramillo, aprovechar la presencia del general Wagner Bravo para consultarle algo que tiene relación con el diálogo previo, el que tuvimos hace un instante con Ángel Gende, el asambleísta por la provincia de Santo Domingo de los Áchilas, vicepresidente de la Comisión Ocasional Especial que investiga el caso Gabela. Él acaba de decir, no sé si usted alcanzó a escucharle, pero él acaba de decir que la Fuerza Aérea Ecuatoriana se niega a entregar la información, que en definitiva son las actas de las comisiones o de la Comisión Especial de Adquisiciones, las actas de todas las sesiones y reuniones de esta comisión en torno a la compra de los helicópteros DRUP, declarando que esta es información clasificada. Por su experiencia general, le quiero preguntar, y dejando claro que comprendemos que en el momento de la adquisición de armas, de material bélico, evidentemente debe haber confidencialidad. Estas no son adquisiciones que se hagan o se deban hacer en la plaza del pueblo, anunciando a cuatro voces. Sin duda que no. Pero le pregunto, ¿hasta cuándo debe ser la reserva? Sobre todo si esta es información vinculada con la investigación de un caso de asesinato. Buenos días. Eduardo, buenos días, y buenos días a Leonardo y a quienes nos escuchan y nos están viendo por la televisión. Sí, efectivamente, todo proceso llega a una clasificación, especialmente cuando se trata de seguridad nacional. Y son las autoridades del momento que se reúnen las que determinan qué tipo de clasificación va a tener los documentos que se lo está tratando. Y yo creo que debe ser reservado y debe estar posiblemente confidencial, porque también queremos que no se fugue la información para que no vaya a haber personas que de una u otra manera quieran intervenir en un proceso fraudulento o quiera haber una corrupción. Por lo tanto, se mantienen las cosas reservadas. Pero después de un tiempo... ¿Esa es la razón? Sí, y luego de eso porque también algunos de estos equipos que compran Fuerzas Armadas tienen alguna capacidad que nos sirve para la defensa nacional. Desde luego que en la enciclopedia Llanes podemos tener toda la información del armamento que tienen a nivel mundial todos los países. Y desde es decir, luego, si Ecuador compra helicópteros, aparece la compra, la adquisición. Aparece la compra. Lo importante es que al interior de eso van a haber unos equipos especiales, como lo que estamos viendo en la televisión de estos equipos de los Estados Unidos, de detección, que tienen algunas cosas particulares que sirven para la seguridad de cada uno de los respectivos países. Y eso de una u otra forma tiene que ser reservado y hasta podríamos decir secreto de acuerdo al nivel que se lo vaya a utilizar. Pero al haber un proceso para clasificar la documentación, también hay un proceso para desclasificar la información. Y hoy que tenemos una ley de transparencia de la información, yo creo que la Asamblea y la Comisión tienen que hacer el pedido formal. Me imagino que el comandante general de la Fuerza Aérea y quienes estuvieron involucrados en la época y quienes calificaron esos documentos tendrán que hacer el proceso para desclasificar y entregarlo. No sé si eso ya se lo hizo
hace algunos años cuando hubo la investigación tanto de la Asamblea cuanto de la Contraloría. Permítame aclarar, usted dice quienes declararon el carácter clasificado de la información deberán hacer el proceso de desclasificación, pero ya no son los mismos responsables. Bueno, cuando estamos hablando de autoridades públicas, estamos hablando de que aquellos que están cumpliendo hoy las funciones son los responsables de ese proceso. Ya. No vamos a pedir que los que estuvieron en la época desclasifiquen porque ya no son autoridades. Entonces, va a haber un proceso, pero yo creo que la Contraloría, si hizo un examen especial, debe tener sus documentos o debe haberlos pedido. Igual la Asamblea, cuando hizo el estudio y el examen anterior de fiscalización, debe haberlos pedido. Sin embargo, me parece que estamos pidiendo otros documentos y nosotros, creo, como ciudadanos todos, debemos pedir a la Fuerza Aérea la transparencia del caso, que se desclasifiquen y se los entreguen. Porque, como bien lo decía el asambleísta hace un momento, necesitamos saber la verdad todos. Militares, personas civiles, autoridades, el público en general, la sociedad ecuatoriana necesita saber qué realmente pasó. General, sobre este tema, vamos al tema que nos ocupa y que es el inicio de estas operaciones de vigilancia. ¿En qué medida estas operaciones de vigilancia tienen todas las garantías para evitar suspicacias respecto de la detección, el encuentro, el hallazgo de información que le vaya a ser negada a las autoridades ecuatorianas? Ya la ministra del Interior ha dicho que las actividades de este avión y la información que recoja estarán bajo conocimiento y bajo control de las autoridades ecuatorianas. ¿Cuáles deben ser las garantías para que esto ocurra? Buenos días, Leonardo Jaramillo, docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Buenos días, general. Bueno, en realidad en lo que se acuerda con Estados Unidos ahora tenemos algunos elementos bastante de interés para asegurar que esta información se transfiera a las autoridades pertinentes en el Ecuador. Por ejemplo, está la participación de personal ecuatoriano, de la Marina, de la Fuerza Aérea también en particular, y de la Policía Nacional, que sería parte de la tripulación de estos vuelos. Los aviones Orión tienen una capacidad de tripulación bastante alta, que garantiza que el personal ecuatoriano puede efectivamente participar en estas operaciones y la información no solamente quede a manos de personal extranjero. General, ¿cuál es la información y qué importancia estratégica tiene la información que se puede obtener a través del uso de esta herramienta, de estos vuelos y de este equipo? Bueno, yo creo que el Ecuador tiene que conocer que las Fuerzas Armadas tienen capacidades para poder enfrentar las amenazas tradicionales, las nuevas amenazas, las preocupaciones y los riesgos. Pongo la situación de un terremoto. Para eso tenemos todo un sistema que nos alerta qué nos va a pasar. No puede predecirlo. Entonces ahí hay una cierta capacidad. Y desde luego las Fuerzas Armadas tienen que tener una capacidad para detectar este tipo de actividades ilícitas, especialmente en el mar. Porque lo que va a hacer el avión Orión que nos ha llegado es de exploración aeromarítima, se la llama. Esto quiere decir que sobrevolamos el mar y estamos detectando todas las naves pequeñas, grandes o las que hasta el nivel que se la pueda hacer para determinar qué rumbo tienen, si tienen permiso de salpe, no tienen permiso de salpe. Se los detecta. Habíamos visto en la televisión una pantalla en donde salen todos los puntos. Y esa información pasa a través de la Fuerza Naval al centro de control que tiene la Fuerza Naval con el Cuerpo de Guardacostas, en donde se determina si la embarcación que está en tal latitud y tal longitud, cuándo salió, de dónde salió, si tiene permiso, no tiene permiso. Si es que no tiene toda esa información, quiere decir que se vuelve una nave sospechosa, que no sabemos de dónde salió, para dónde va y qué es lo que lleva. Por lo tanto, la información que recibe la Fuerza Naval, la Fuerza Aérea, la Policía Nacional con antinarcóticos, es decir, todo el Estado ecuatoriano alerta y inicia una operación que nosotros la llamamos de interdicción. ¿Qué quiere decir interdicción? Que salen las naves de guardacostas de la Fuerza Naval, o salen los aviones, o sale la policía, captura esa nave, hace la investigación del caso, chequea qué lleva, si está en actividades de pesca porque se le ocurrió a alguien que no necesitaba el permiso para salir a pescar. Pero como hemos visto, muchas de esas naves están con droga. Entonces lo que estamos tratando de hacer es otra fuente, otra agencia de búsqueda de información hacia las fuentes. ¿Dónde están las fuentes? Las naves que están en medio mar. Esta agencia de búsqueda de información tiene que pasar la información al Sistema Nacional de Inteligencia, de Policía, de Fuerzas Armadas, inclusive del Estado. O sea, la herramienta, el uso del avión permite la movilización inmediata de otros recursos para completar exactamente el trabajo recordemos que el Ecuador tiene un escuadrón de la Fuerza Naval
de aviones no tripulados que hacen también exploración aeromarítima. La Fuerza Naval tiene 2 aviones que hacen exploración aeromarítima, que tienen unos equipos que se llaman LIDAR, que toma la fotografía desde el aire y la podemos tener información en momento para saber qué nos está sucediendo. Entonces lo que desde mi punto de vista va a pasar es una exploración aeromarítima que va a ayudar a aumentar las capacidades estratégicas de las Fuerzas Armadas para evitar este tipo de ilícitos, de crimen organizado, especialmente el narcotráfico. Y no solamente eso, porque también vamos a detectar en algún momento posiblemente el trata de personas, ¿cierto? De todos aquellos coyoteros que de una u otra manera engañan a nuestros conciudadanos para que salgan del país. Cabe presumir que la información que salga del uso de esta herramienta de alguna manera va a cerrar, va a completar el anillo de información que seguramente ya se está recogiendo en la frontera con Colombia y de allí hacia el norte, evidentemente, porque asumimos que este tipo de equipos ya están operando en Colombia. Es parte esto de una visión más estratégica y de cooperación que trasciende además al Ecuador, porque evidentemente la amenaza no se fija en las fronteras y la amenaza actúa allí donde hay vacíos. Es correcto. En realidad, justamente el Ecuador necesita un nivel alto de cooperación con otros países para poder enfrentar estos problemas. Los problemas que acaba de mencionar el general Bravo son problemas transnacionales. A diferencia de los países que tienen una jurisdicción limitada, los grupos narcotraficantes, los grupos de trata de personas, grupos de trata de armas, las actividades ilícitas de, por ejemplo, la pesca ilegal, etcétera, no se preocupan por esta clase de cosas. Atraviesan fronteras y sin capacidades de detección, sin capacidades de cooperación a nivel internacional, es muy difícil enfrentar estos problemas. En realidad es un error estratégico el tomar estos problemas como que fueran solamente la jurisdicción o solamente la cuestión de un solo país y no compartirlos. El momento en que una banda atraviesa la frontera, las autoridades de un país automáticamente pierden la capacidad de poder seguirlos o de poder realizar arrestos. Por lo tanto, es necesario y es imperativo que podamos cooperar con estos otros países justamente para poder gestionar todos estos problemas de seguridad que vienen asociados con estos grupos. General, alguna vez conversamos en alguna entrevista con usted sobre la amenaza en la frontera norte. ¿En qué medida el equipo que está comenzando a operar en el Ecuador puede arrojar más información acerca de las actividades en esta franja que ya ha sido escenario de gravísimos problemas? Bien, como lo decía Leonardo, realmente el Ecuador no está en una isla. No es una isla solitaria en mitad del mar. Tiene un vecino al norte bien complicado y un vecino al sur también complicado. Entonces, por lo tanto, yo sé regresar al año 2003, en donde en la seguridad hemisférica en México se hablaba de que las amenazas son multidimensionales. La seguridad es multidimensional y el crimen organizado es transnacional. Tenemos quien lo siembra, quien lo procesa, quien ayuda a que se procese, de una u otra manera, quien lo exporta, quien lo recibe, quien lo consume. Entonces, todo ese conjunto de personas y entidades ilícitas que hay, también hay que atacarlas y controlarlas en forma dimensional, multidimensional, con todos los países. Y ahí se hablaba de la cooperación. Entonces, hoy están cooperando de una u otra forma, porque también las capacidades de las Fuerzas Armadas ecuatorianas fueron disminuidas en los últimos años. Ojalá tuviéramos la capacidad para no tener la necesidad de pedirles a los Estados Unidos o a cualquier otro país del mundo que nos venga a apoyar. ¿Por qué es un apoyo? Desde luego que hay el interés también, en este caso de los Estados Unidos, y yo no solamente creo de Estados Unidos y de muchos países del mundo, de apoyar a que se controle el narcotráfico. Entre paréntesis, ¿es difícil para el Ecuador acceder a esa tecnología? No es difícil, yo creo que sí se la puede adquirir, pero ¿cuánto nos va a costar? Con la situación económica que tenemos y después de que no se hizo todo un proceso, porque la seguridad no es de coyuntural, no es de hoy para mañana, es de largo plazo. Entonces ahí necesitábamos un estadista que esté viendo a futuro. Si hay en este momento 220.000 hectáreas de coca en Colombia, ese problema se va a terminar en unos 20 o 25 años. Porque hay una producción y hay unos consumidores, por lo tanto hay una oferta y una demanda, y es un negocio bastante, que es ilícito, pero que bastante rentable para aquellos que están en el proceso. Entonces no se va a terminar. Entonces ya deberíamos desde ahora, si estamos con las novedades de que no nos ha pasado en los últimos 10 o 15 años, prever qué nos va a pasar en el futuro. Pero ¿qué es lo que nos ayuda a todas estas capacidades de lo que, como vuelvo a repetir, hemos visto en la televisión, que vamos a poder detectar el crimen organizado, para que preventivamente
con una política del Estado, siendo el presidente de la República el responsable de la seguridad nacional de los ecuatorianos, se tome una política pública de control, ¿cierto? Para evitar que siga creciendo, para evitar que sigamos contaminándonos, para evitar lo que tuvimos en enero en la línea de frontera, que tenemos una violencia que no nos había pasado en muchos años más atrás, y desde luego que también conozcamos qué es lo que está pasando, en este caso en Colombia, también con los Estados Unidos, porque ¿qué hacen los Estados Unidos? Hoy viene a ayudar casi al inicio del proceso del control del narcotráfico, porque ellos lo controlan posiblemente en los Estados Unidos, pero vienen acá donde está sabrándose. Entonces, todos estos elementos, todos estos países tienen que involucrarse. Esta información nos va a ayudar a decirle al presidente Moreno qué tiene que decirle al presidente de Colombia en cuanto a su control de la producción de coca, para que eso no nos llegue a afectar a nosotros. También tiene que decirle dónde están posiblemente ubicados aquellos elementos que están fuera de la ley, que para los ecuatorianos son grupos ilegales armados, porque el único que puede tener y tiene la potestad del uso de las armas en el Ecuador son Fuerzas Armadas y Policía Nacional. Nadie más puede tener armas en el Ecuador, nadie más. Todo el resto son grupos ilegales armados. Leonardo Jaramillo, no han faltado los cuestionamientos que reavivan, los argumentos que acompañaron aquel proceso de expulsión de la base de Manta y que hoy nuevamente dicen que de alguna manera el país está deponiendo su soberanía frente al uso de este tipo de herramientas y ceder y permitir el ingreso de este tipo de tecnologías en manos de militares de países extranjeros, concretamente de Estados Unidos. ¿Qué tanto fundamento piensa usted que tiene este tipo de argumentos? Yo pienso que este es un argumento más bien débil en realidad. En buena medida, justamente lo que estábamos mencionando ahora es que, para empezar, personal policial, personal militar ecuatoriano va a operar como parte de la tripulación de estos vuelos. Es importante la cooperación del personal ecuatoriano en esta clase de cosas. Justamente como mencionaba también el general Bravo hace un momento, sería ideal que el Ecuador pues tuviera las capacidades para realizar este monitoreo y este control por su propia cuenta. Lamentablemente no es posible. Sin embargo, ¿la información pertinente va a pasar a las autoridades ecuatorianas? Sí. Son las autoridades ecuatorianas que tienen la capacidad justamente de hacer vigencia del rigor de la ley ecuatoriana, de hacer la detección, de hacer la interdicción, de desplegar sus propios operativos, etcétera, con esta misma información. Por supuesto, esta no es información que simplemente va al extranjero, que simplemente una potencia extranjera va a utilizar por su propia cuenta. No, es información, son mecanismos también que van a utilizarse para la cooperación con Colombia, de los que va a hacer uso el Ecuador. Hay que tener en cuenta también que la noción, la idea de la soberanía que tenemos en este momento, en el siglo XXI a nivel internacional, es más complicada que simplemente en mi país hago solamente yo lo que quiero y ningún otro país lo puede hacer. No, en realidad es más complicado y es más difícil que eso. La soberanía en el siglo XXI implica también responsabilidades. La responsabilidad de que un Estado tiene de brindar seguridad a sus ciudadanos. La cooperación para obtener esta clase de seguridad es una obligación del Estado en este punto y pensando ya en la perspectiva también del siglo XXI, donde, como decíamos hace un momento, los Estados no operan ni funcionan de una forma completamente aislada. En este sentido, dado que la soberanía también es lo que los Estados en buena medida hacen con ella, la cooperación con otros países para obtener esta clase de información, especialmente dadas las limitaciones en las capacidades ecuatorianas, no es un acto antisoberano. El equipo del que está dotado este avión, usted ha mencionado la detección de barcos, pero está solo diseñado para trabajar en el litoral, en la costa, sobre el mar, o también este equipo puede ser utilizado para recoger información desde el aire en la frontera norte, tierra adentro. Eduardo, como había dicho, el presidente es responsable de la seguridad. Y yo creo que con el asesoramiento correspondiente ha tomado las decisiones para brindarle la seguridad que necesitan los ecuatorianos. Porque si mañana no se controla, ¿quién va a ser el responsable? Es el presidente de la República. Y ahí lo que tenemos que pensar es que no hay que ideologizar políticamente qué es lo que nos está sucediendo. ¿Qué nos dijeron que la soberanía, que los Estados Unidos? ¿Qué pasaría si este apoyo viene del Irán, o viene de Rusia, o viene de la China? El Ecuador está buscando quién le ayuda a aumentar esas capacidades. Entonces, no satanicemos de dónde viene.
y más bien pongamos los controles, como lo decía Leonardo hace un rato, y creo que la ministra hoy de Gobierno del Interior lo está diciendo, ahí van a estar las Fuerzas Armadas. El FOL de antes de la base de Manta era un FOL, una base adelantada logística de los Estados Unidos, era controlada por la Fuerza Aérea, y hoy va a suceder de mejor manera. Ojalá esto nos ayude, pero de lo que yo conozco se va a hacer exploración aeromarítima y también se va a hacer un control de la línea de frontera terrestre. Porque un equipo que tiene las Fuerzas Armadas, dos equipos que tienen las Fuerzas Armadas que se llaman LIDAR, le permite tener una fotografía y saber qué tipo de plantación se tiene en la línea de frontera. ¿Cierto? Ahí se puede diseminar si es maíz, si es cacao, si es café, o si es algún tipo de marihuana o tal vez de coca, en donde le permite realmente, con la información, hecho todo el proceso de inteligencia, a las Fuerzas Armadas conocer qué está pasando en el sector. Porque normalmente cuando hay un cultivo de coca o de marihuana, al lado está quien lo cuida. Y más al lado está quien lo procesa. Y alrededor de eso está quien apoya ese procesamiento, a esa siembra, a esa cosecha. Entonces se vuelve todo el proceso del crimen organizado, en donde necesitamos conocerlo para alertar a quienes son responsables, en este caso Policía Nacional, Ejército, Marina o la Fuerza Aérea, para que se hagan las operaciones para contrarrestar estos ilícitos en la zona de frontera. Entonces conozco que posiblemente van a volar la línea de frontera, van a volar todo el espacio marítimo nuestro, y hace algún tiempo en una entrevista alguien me decía, es que los norteamericanos no han hecho interdicción aérea, ellos no van a hacer interdicción aérea, ni interdicción marítima, ni interdicción terrestre. Solo van a prestar la información. Esa es nuestra responsabilidad, esa es la responsabilidad de los ecuatorianos a través de sus Fuerzas Armadas. Yo les decía, qué bueno que estemos claros en eso, porque eso no se les está permitiendo. Es como darles una bofetada al Ecuador y a sus Fuerzas Armadas a decir, oiga, alguien les va a venir a ayudar a hacer las operaciones militares. Este avión, la información que nos va a dar, que no solamente vendrá posiblemente del avión, también de los satélites que tienen los Estados Unidos y muchas otras cosas más, se complementa con lo que fundamentalmente tenemos los ecuatorianos, que es la inteligencia humana. Todos aquellos agentes que se están jugando todos los días la vida para en forma presencial obtener esa información. Y eso le va a permitir sumar una serie de información de diferentes lugares, tener la certeza y no ir con palos de ciegos, como se dice, normalmente para que las operaciones sean precisas y exactas, y ojalá podamos controlar de una mejor manera toda la línea de frontera y el mar territorial. Vamos cerrando este diálogo, Leonardo Jaramillo. Sí, una cosa que quiero adicionar a lo que menciona el general Bravos, justamente también hay que pensar en qué tipo de capacidades físicas está brindando los Estados Unidos con respecto a este avión. El avión P-3 Orión es un avión que está diseñado justamente para el monitoreo de la vigilancia marítima específicamente. También tendrá una capacidad en términos de monitoreo de la frontera terrestre, obviamente, existen estas tecnologías, pero al mismo tiempo también es un avión que está diseñado expresamente, con forma de propósito, para la vigilancia marítima. Y hay que tener en cuenta también aquí una cosa, el Ecuador tiene más territorio marítimo que territorio terrestre, en realidad. Y en este sentido también hay que tener en cuenta que el monitoreo del espacio marítimo es un monitoreo sumamente complicado. Las capacidades logísticas que se requieren para el monitoreo de todo este territorio, donde obviamente por definición no está habitado, donde no hay carreteras, donde no hay elementos geográficos de referencia, es muy complicado. En este sentido, la vigilancia aérea es probablemente una de las mejores herramientas de las cuales puede disponer un país para poder efectivamente controlar y ejercer su propia soberanía sobre este territorio, y en este sentido cooperar para obtener las capacidades aéreas de monitoreo y de vigilancia en realidad solamente puede ser positivo para un país. Gracias, caballeros, por aceptar esta invitación. Wagner Bravo, general, ex jefe del Estado Mayor del Ejército, y Leonardo Jaramillo, docente investigador del Instituto de Altos Estudios Nacionales. Vamos a hacer un brevísimo corte y vamos a regresar con Juan Carlos Holguín, empresario, precandidato a la alcaldía de Quito. Ya volvemos.